Bendiciones, mi Aleluya, gente. La aleluya. paz de Dios sea con Bendito todos ustedes. sea el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te lleve abundancia de paz. Hoy, como siempre, en este tu programa, Primero Dios, una plataforma que llegó para bendecir tu vida. Luis, cuéntame cómo Bendiciones, pastor. Todo en orden, gracias al Señor. Y hoy regocijado de estar aquí con cada una de esas personas que nos sintonizan para ser bendecidos por la palabra de Dios. Amén, así es. El tema que tenemos para hoy es, pastor, cómo cuidar la unción. Wow. Cómo cuidar la unción. Todo el que es predicador, todo el que está en un ministerio, sabe lo importante que es la unción. Recibir de Dios esa separación, ese ungüento, esa preparación. Eso es bien importante para la vida de un individuo. Ahora, nosotros debemos buscar la mejor manera para cuidar dicha unción. Me nace una pregunta de una vez y es ¿cómo cuidar esa unción que Dios nos ha permitido recibir? Porque muchos estamos predicando, estamos viajando, nos estamos moviendo a tales lugares y a veces nos desenfocamos y perdemos el hilo, perdemos la calle o el camino por donde vamos y descuidamos la unción. Así es. Bien. Y cabe destacar que cuidar la unción es de suma importancia. Claro. Porque a veces perdemos el norte, como bien ha dicho, y perder el norte es perder la unción. ¿Y por qué valorar esa unción? ¿Por qué es tan importante la unción en la vida del ungido, del llamado, del creyente? Porque primero tenemos que destacar qué realmente es la unción. Así es. ¿Qué representa la unción? ¿Qué simboliza la unción? Recordemos, como bien ha dicho, que la unción es el ungüento. Pero ¿con qué se ungía? Con el aceite, con el chemén de Dios. Y todo el que era ungido era apartado, señalado o separado para una tarea en específico. Es decir, que la unción es la llenura de Dios en la vida del creyente. Es el respaldo, es la cobertura, es el flotar de Dios en la vida del individuo. Entonces, eso quiere decir que hay que valorar eso que Dios ha puesto en la vida de las personas. Creo que de mucha importancia. Claro que sí. Me gusta algo del aceite y es que el aceite lo hacía especial lo siguiente. Dios era quien elegía los ingredientes para preparar dicho aceite. Esto lo que hace es que esta sea una unción única, un aceite único. Nosotros debemos buscar esto también en Dios, que lo que vamos a hacer, lo que vamos a recibir de Dios, lo que vamos a utilizar de Él, sea único, que Él mismo sea quien nos dé los ingredientes, que Él mismo diga cómo mezclarlo, cómo hacerlo, cómo crearlo, para que entonces a la hora de funcionar, lo que hagamos sea propio, Amén, tenga esencia. Porque aquí hablar de la unción ahora mismo se nos hace fácil, pero cuando tiramos el ojo hacia afuera y vemos las personas, hay gente que hasta la unción la quiere copiar. Así y la unción no se copia. Usted puede copiar el estilo de alguien, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de hacer gesto a la hora de exponer, pero la unción, el poder que esa persona carga, solamente se forja en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, solamente. No hay otra manera, pastor. No hay otra forma de que alguien reciba la unción si no es a través de Dios, a través de su espíritu, a través de su gracia. Ahora yo hago una pregunta, pastor, que quizá usted me la pueda responder. ¿Qué pasa o cómo es aquello que una persona puede a través de sus manos transferirle unción a alguien? Que yo he escuchado que personas dicen, por ejemplo, recibe la unción y le dan un manoplazo y esa persona pues hace gesto de que recibió la unción. ¿Es posible recibir la unción a través de alguien? ¿Cómo es eso? Yo creo que la unción solo puede darla Dios. Exacto. La unción es algo que se recibe de parte de Dios y eso es un punto muy delicado porque no es menos cierto que nosotros por medio de la transferencia de las manos podemos transferir a otros de aquello que estemos llenados, aquello para el cual fuimos asidos. El Señor, cuando nos tomó y nos ungió, nos dio el poder y la autoridad para afectar a otros, sobre todo obviamente a nuestra generación, por medio de aquello
que Él nos ha dado. Todo lo que estamos en algún momento dado en el ministerio, sabemos que el Señor puso una redoma, una medida de aceite, una medida de unción en nuestras vidas. Pero no es menos cierto que si yo no mantengo esa búsqueda, esa constante comunión con el Eterno, yo no puedo ser llevado a un punto de ser rebosado de manera que otros puedan ser invadidos por aquello que yo estoy lleno. Pero hay mucho simulacro en esto de que toma la unción, recibe la unción, recibí la unción. Porque hay gente que solo es víctima o simplemente está simulando que está recibiendo lo que supuestamente yo le estoy dando. Yo creo en la transferencia. El apóstol Pablo, de hecho, escribe y enumera la importancia de no ser ligero a la hora de transferir o poner las manos, debido a que también esto podría ser un caos en ciertos aspectos. Pero la unción como tal solo puede darla el Señor. Yo creo que una persona puede recibir un impacto de Dios. Un impacto de Dios de manera que lo haga despertar, que lo haga ver realmente en lo que Dios quiere que se enfoque y todas esas cosas. Ahora, la unción, yo creo que solamente Dios te puede tomar. La unción sí, solo Dios. Solo Dios te puede tomar y entregar dicha unción. De manera que la unción que yo cargo te puede motivar. Así es. Pero la unción que yo tengo solo te la puede dar Dios a ti. La manera en la que Dios quiere usarte a ti. Nosotros tenemos ¿cuántos años juntos? Y no es lo mismo en lo que operamos. El Señor a ti te ungió con un aceite y a mí me dio otro tipo de aceite. Es decir, los dos estamos ungidos en área distinta. Exactamente. Entonces ahí entra el punto de la frustración de mucha gente que quieren la unción de fulano, pero no le han prestado atención al aceite con el que Dios lo ungió a ellos. O sea, lo que Dios le entregó a ellos lo ven inferior a lo que tiene fulano. Si fue el mismo Dios que te lo dio, no puede ser inferior. Y yo creo que muchas veces lo que la gente realmente quiere copiar no es la unción, sino la manera en la que esa persona desarrolla la unción que esa persona tiene. Es más, ya yo le voy a decir que lo que la gente quiere copiar. La gente no es la unción, es lo que está dejando. Lo que ha traído la unción que ese hombre es lo que deja la unción, que la gente quiere muchas veces copiar. Sí. Porque si lo quisiera copiar, le preguntaría qué fue lo que hiciste para tener esa unción. Mira, y yo creo tener la clave o creo tener una respuesta para muchos ministerios. Sí. Sí, ahí dentro del tema que el Espíritu Santo me motivó en estos días. Nosotros, por ejemplo, vemos los pastores más utilizados ahora mismo en nuestro entorno cristiano. Y nosotros preguntamos, ¿qué hacen esas personas para usarlo Dios de tal manera? Por ejemplo, yo hoy vi un video de mi amigo Miguel Grullón. Dios mío, qué locura. Miguel Grullón. Una unción bestial. Pero Miguel Grullón no está en todas las esquinas, en todas las campañas, en todas las actividades predicando. Ese tipo de gente como Miguel Grullón, Juan Carlos Argan, entre otros, son muchos para enumerar, pero quisiéramos mencionar esos dos para simplemente tomar de ejemplo. Como ejemplo. Señor, esa gente no andan en todas las esquinas, no están en todas las campañas como estamos nosotros. Nosotros muchas veces estamos más popular que los anuncios de Heineken o de presidente en un televisor. O sea, nosotros queremos predicar todas las campañas, ir a predicar a todos los congresos y a veces no tenemos el tiempo, el espacio de pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios para salir de allí tan ungido como vemos a otros cuando salen ungidos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho falta? Exhibirnos menos en el público, pasar más tiempo en el secreto para que lo que pasa en el público sea más evidente a la gente que no nos vio en el secreto. El ser humano tiene un ego enfermizo, yo le llamo. Es un ego como que no ha podido controlar, porque no es tanto predicar en todas las actividades. Es como el disfrute de que muchas veces de que te vean, de que tú estás ahí. Eso es terrible. Eso es terrible. Cuando nosotros queremos ser vistos, entonces la unción se cohíbe. Muchas veces la unción lo que hace es que reduce y te muestra tu humanidad, que no es porque tú estás ahí,
que no es porque fulano está ahí, sino porque el Espíritu de Dios está en ese lugar. Amén. Y si el Espíritu de Dios está, no hay más nada que buscar. Y que pidámosle a Dios que no nos pase como aquel joven que le decía al anciano, deja que yo suba. Cuando yo lo haga, tú verás cuando yo predique. Y entonces subió el hombre, el joven, el guido, con un tanto, ¿verdad? Con una pizca de, qué sé yo, de ego, podríamos decir. Pero cuando subió al altar, solo decía, gloria a Dios. Ay, hermano, esto sí es difícil. Y cuando bajó, le dijo el anciano, si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Es decir, que esto no es lo que aparenta, esto es lo que realmente es. Y sí, hay gente que ha perdido la unción porque ha querido ser más visto. Y yo quiero un ejemplo. Y tenemos que cuidar la unción, que no hemos dicho que cómo cuidar la unción. Hay que cuidar la unción. ¿Y por qué cuidar la unción? Porque la unción se puede perder en unos minutos. Sí. La unción se puede perder por un deseo carnal, por un pensamiento. La unción se puede perder por cualquier actitud que usted tenga que difiera del propósito de Dios para usted. Señores, David, un hombre muy ungido, un hombre que valoró e importantizó lo que era la unción, la presencia de Dios con él, la perdió por unos minutos de placer. Perdió esa unción de manera que en el capítulo 51, verso 10 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque de allí, del corazón es que salen los buenos y los malos deseos. Exacto. Cuando nosotros no tenemos corazón limpio y recto, nosotros tendemos a extendernos al mar. Y nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio y recto. Número 2, que el espíritu recto y un espíritu recto se renueve dentro de nosotros. Porque David en el verso 11 dijo, no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Señores, lo más frustrante que le puede pasar a un ungido es perder la unción. Si usted o yo perdemos la unción, la llenura de Dios, el favor de Dios, la gracia con la que Dios nos ha rociado, bañado o untado, seríamos la persona más frustrada que pudiésemos haber en la tierra. Perder la unción es como perder la vida. Eso es como el caso de Saúl cuando fue ungido como rey de Israel. Una desobediencia, el no hacer lo que Dios le envió a hacer, le costó todo un reinado. Yo no sé qué te ha costado a ti desobedecer a Dios, pero sé que no es pequeño lo que has perdido, porque son muchas las cosas grandes que se pierden cuando desobedecemos a Dios. ¿Cómo cuido yo la unción? Obedeciendo a Dios, no haciendo lo que yo quiera, no haciendo. Muchas veces lo que está en nuestro corazón debemos ponerlo a un lado y hacer lo que Dios está diciendo. O si en ese momento Dios no nos está diciendo nada, también ponerlo a un lado y esperar a que Dios sea quien nos diga hacia dónde caminar, qué hacer, cómo hacerlo, y entonces tendremos mejores resultados. La unción, como acaba de decir el pastor, es la vida. Esa es la vida de nosotros. David se sentía así. David en ese momento sintió que moría. Pero claro, moría. Sí. Y le dice a Dios que no quite su Santo Espíritu de él. O sea, no me quites la vida, no me la quite. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay muchas personas que lamentablemente hoy perdieron la unción por un momento, por 5 minutos, por 10 minutos, perdieron la unción, pero hoy Dios quiere darle esperanza a esa gente. Todavía estás a tiempo de volverte a la unción de Dios. Amén. Todavía estás a tiempo de volver a tu ministerio, de volver a funcionar, de volver a una vida consagrada para Dios y predicar su evangelio y llenar esta tierra con su palabra y que todo lo que él dijo acerca de ti se cumpla en el nombre de Jesús. Y tú sabías que un momento de placer puede reemplazar el gozo de la salvación. Ay, ay, ay. David dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Señores, eso es profundo. Eso es perder lo eterno. Es otro tema. Perder la profundidad de Dios en la vida de David. Quiero terminar, Luis, con un personaje. Sí. Y quiero terminar con el personaje muy famoso conocido como Sansón. Sansón, un hombre que gozaba de la unción de Dios desde el vientre de su madre. Empezó a jugar
y a coquetear con el pecado al tal punto que perdió toda la unción que Dios había derramado sobre él. Señores, hoy queremos de manera intencional tocar la puerta de tu corazón y a gritos recordarte que fuiste ungido para controlar el mundo, no para que el mundo te controle a ti, no para que el sistema, no para que el pecado se enseñoree de ti, sino para que tú te enseñorees de todo lo que Dios ha creado. Si estás a punto, si sientes guerra, si sientes batalla por la cual está a punto de perder la unción, hoy quiero animarte a que te levantes de allí. El Guido recuerde que fuiste ungido para derribar gigantes, que fuiste ungido para enseñorearte del pecado, no para que el pecado se enseñoree de ti. Dios te bendiga, Luis. Señores, esto es Primero Dios. Suscríbete a este canal, activa la campanita, deja tu comentario. Este programa llegó para bendecirte. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.